Me desperté muy temprano el miércoles por la mañana, entre el fallecimiento y el funeral, y simplemente me senté a escribirlo. Me llevó aproximadamente 1 hora y media y salió a borbotones. En una revelación impactante, el hermano de la princesa Diana ha dado un paso al frente con una afirmación que ha dejado al mundo entero incrédulo. Con una emoción intensa y una convicción innegable, declaró: descubrí lo que realmente le sucedió a Diana y presenté pruebas. Sus impactantes palabras han reavivado décadas de preguntas en torno a su trágica muerte, sacudiendo los cimientos de la historia oficial. ¿Qué pruebas posee y por qué revelarlas ahora? Esta revelación impactante podría cambiar para siempre la forma en que la historia recuerda los últimos momentos de Diana. La noche en que el mundo se detuvo, en la madrugada del 31 de agosto de 1997, las calles de París fueron testigos de una tragedia que conmocionaría al mundo. Un elegante Mercedes negro corría por los oscuros y resonantes confines de un túnel urbano, perseguido implacablemente por los flashes de las cámaras de los paparazzi. Durante años, Diana, princesa de Gales, había sido acosada por fotógrafos, cada movimiento examinado, cada paso invadido. Esa noche, su intento de evadir la persecución implacable terminó en catástrofe. Lo que comenzó como una huida desesperada por la seguridad se transformó en una violenta colisión de metal y vidrio, dejando al mundo con la respiración entreabierta. El coche se desplomó en el impacto, retorcido y destrozado, irreconocible. Sin embargo, Diana sobrevivió al choque inicial. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y la rescataron de los escombros, con el cuerpo maltratado y gravemente herido. Las escenas frenéticas en ese túnel parisino, ocultas a la vista del público, contrastaban marcadamente con la serenidad que siempre había mostrado en público. En esas horas tensas y agonizantes, el mundo esperaba, sin percatarse de que lo impensable estaba a punto de confirmarse. En cuestión de horas, llegó la confirmación. Diana, princesa de Gales, había fallecido. Nuestro propio ministro de Asuntos Exteriores, Robin Cook, quien se encuentra en el lejano oriente en estos momentos, confirmó que Diana, princesa de Gales, efectivamente falleció en ese accidente automovilístico. La noticia corrió como la pólvora por todo el mundo, difundida por la televisión, la radio y los primeros rumores en foros de Internet. Las ciudades quedaron en silencio mientras la gente luchaba por procesar la magnitud de la pérdida. Calles, tiendas y hogares se detuvieron, como si el mundo mismo hubiera sido rehén del dolor. El Palacio de Buckingham, el Palacio de Kensington e innumerables residencias reales se convirtieron en santuarios improvisados, con sus puertas adornadas con flores, cartas y fotografías de los dolientes, desesperados por rendir homenaje a la mujer que el mundo había llegado a amar. Las cámaras de televisión captaron a multitudes conmocionadas y afligidas, con el rostro hundido en las manos y las lágrimas fluyendo a raudales, mientras los periódicos narraban el caos de un mundo que luchaba por comprender. En todos los continentes, desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta los tranquilos pueblos de Asia, millones sintieron la punzada de la incredulidad, como si la realidad misma se hubiera desgarrado. Diana, conocida cariñosamente como la princesa del pueblo, había conmovido corazones de maneras que pocos podían explicar, y su repentino fallecimiento dejó un vacío que resonó universalmente. Sin embargo, tras esta efusión mundial de dolor, se desarrollaba una historia más silenciosa y compleja. Dentro de los muros reales, lejos de las multitudes de dolientes, reinaba el silencio. El palacio, atado por la tradición y el protocolo, procesó la conmoción con discreción y discreción. Mientras el público lloraba, cuestionaba y exigía reconocimiento. El funcionamiento interno de la familia real se gestionó con una respuesta delicada y controlada. Entre esos muros, el dolor y la confusión se mezclaban con el deber, creando una tensión que moldearía la narrativa de ese fatídico día durante años. Mientras el mundo lloraba la trágica y prematura muerte de Diana, los muros reales permanecieron en silencio, guardando sus secretos. Pero, ¿cuál pudo haber sido la razón de este silencio escalofriante? ¿Acaso la acción de la monarquía influyó en la percepción pública? Ahora, descubramos cómo el rígido protocolo real eclipsó el dolor. Silencio en la Casa de Windsor. A las puertas de los palacios de Buckingham y Kensington, una oleada de dolor invadió Londres. Miles de dolientes inundaron las calles, dejando montañas de flores, cartas, fotografías y velas. Cada rama, cada nota,
Era un testimonio del profundo amor que el público sentía por Diana, princesa de Gales. En toda la ciudad, el aire se sentía cargado de tristeza. Cada conversación susurrada y cada abrazo entre lágrimas reflejaban el dolor de una nación. Los canales de noticias transmitieron imágenes de homenajes improvisados, capturando oleadas de dolor que inundaron cada rincón de Gran Bretaña y más allá. El mundo observó conmocionado cómo la gente expresaba abiertamente lo que muchos sentían en privado. La pérdida de una figura querida, cuya calidez y humanidad conmovieron a millones. Sin embargo, a solo unos cientos de kilómetros de distancia, en la remota calma del castillo de Balmoral, se desplegaba una realidad completamente diferente. Allí, dentro de los confines de la finca real, la atmósfera era sofocantemente silenciosa. Los símbolos habituales de duelo, banderas a media asta, declaraciones oficiales y gestos de empatía, estaban ausentes. Reinaba el silencio, donde podrían haber quedado las palabras de consuelo. Durante días, la reina no respondió. Los periódicos, acostumbrados a mantener una distancia respetuosa con el protocolo real, se volvieron cada vez más insistentes, y sus titulares indagaron en la falta de respuesta. Las preguntas resonaron en todo el país. ¿Por qué la monarquía no conmemoró la muerte de la princesa? ¿Por qué no hubo señales visibles de duelo por parte de la familia? En el corazón del dolor de la nación, en Balmoral, los hijos de la realeza enfrentaron una experiencia personal y silenciosa. Los príncipes Guillermo y Enrique, de tan solo 15 y 12 años, fueron colocados en un entorno dominado por un ritual estricto y una compostura forzada. En lugar de calidez y consuelo, cada acción fue mesurada, cada emoción contenida, dejando poco espacio para el dolor crudo y humano que se había apoderado del mundo exterior. Para el joven Harry, la falta de reconocimiento y la formalidad de quienes lo rodeaban solo intensificaron su confusión y dolor. Una y otra vez se hacía la misma pregunta devastadora, con su vocecita cargando el peso de una pérdida inimaginable. ¿De verdad se ha ido? Para Charles Spencer, el indevoto genuino de Diana, la atmósfera en Balmoral era inquietantemente antinatural. Afuera, las calles rebosaban de dolor. Flores, lágrimas y sentidos homenajes llegaban a raudales desde una nación en duelo. Dentro, la casa real permanecía rígida, serena y en un doloroso silencio, con cada gesto medido por el protocolo más que por el sentimiento. Para Spencer, el contraste era imposible de ignorar. El estoicismo cuidadosamente mantenido, las declaraciones tardías, el apego a la tradición por encima de la ternura. Todo delataba un sistema que priorizaba la imagen por encima de la humanidad. Cada pasillo silencioso, cada palabra no pronunciada, se convertía en prueba de que el palacio había priorizado el ritual por encima de la compasión, dejando de lado las necesidades emocionales. Para Spencer, la respuesta de la familia real priorizó el protocolo sobre las personas, dejando incluso a los hijos de Diana solos para afrontar la tragedia. Pero ¿qué hizo que Charles Spencer se viera tan profundamente afectado por sus acciones? Ahora, exploremos el extraordinario vínculo entre él y Diana que moldeó su dolor y su férreo instinto protector, unidos por la sangre y la confianza. Charles Spencer, el noveno conde. Spencer era más que un simple hermano menor de la princesa Diana. Desde hacía tiempo sentía un intenso, casi instintivo, sentido de protección hacia su hermana. Desde pequeños se había forjado entre ellos un vínculo único, una conexión forjada a través de experiencias compartidas, confidencias susurradas y los desafíos de crecer en una familia marcada por la distancia y la división. Aunque Carlos tenía 3 hermanos mayores, Lady Sarah, McCall Cordale, Lady Jane Fellows y la propia Diana, fue la princesa de Gales quien se convirtió en su compañera más cercana. Su presencia, una luz que lo guió durante sus años de formación. Diana era 3 años mayor que él, y su proximidad en edad significaba que compartían algo más que un apellido. Compartían una comprensión mutua y una intimidad emocional que los demás, ocupados con sus propias vidas, no podían proporcionar. Sarah y Jane, 9 y 7 años mayores respectivamente, solían estar internados durante gran parte de la infancia de Charles. Su ausencia dejaba un vacío, un espacio que solo llenaba la presencia, más serena pero profundamente significativa, de Diana. La responsabilidad de criarlos recayó principalmente en su padre, John Spencer,
a quien se le había concedido la custodia tras el divorcio de la familia en 1969 de Frances Shand Kidd, su madre. Mientras John ejercía una influencia firme y tranquilizadora en el hogar, brindándole apoyo y ánimo discretos, Diana se convirtió en una fuente de compañía y guía para su hermano menor. Charles reflexionó más tarde que su padre, aunque cariñoso, tenía un carácter reservado, y que su madre, aunque dedicada a su manera, no estaba preparada para las exigencias de la paternidad a tiempo completo. Circunstancia que, en muchos sentidos, intensificó el vínculo entre Diana y él. Carlos y Diana vivieron su infancia juntos, apoyándose mutuamente en busca de consuelo, risas y guía durante las incertidumbres de la juventud. Su vínculo trascendía los simples lazos fraternales. Era una conexión profunda basada en la confianza, la lealtad y la comprensión tácita. En momentos en que la familia en general no podía comprender la intensidad de sus sentimientos, encontraban consuelo el uno en el otro, compartiendo secretos, bromas y conversaciones sinceras. Charles reflexionaba a menudo sobre esta cercanía, describiendo cómo estaban tan unidos, una alianza que se convirtió en un ancla firme, brindándoles equilibrio emocional en medio de los turbulentos desafíos de la infancia. A medida que Charles y Diana se hacían adultos, su conexión se fortaleció aún más, transformándose de una compañía infantil en un vínculo profundo e inquebrantable. Esta profunda intimidad se convirtió en la base de los feroces instintos protectores de Charles, que posteriormente definirían sus acciones tras el trágico fallecimiento de Diana. La cercanía que habían cultivado en los rincones tranquilos de un hogar fracturado dejó una huella imborrable en él, impulsándolo a proteger su memoria y velar por sus hijos. Incluso en su ausencia, el amor, la confianza y la comprensión que habían compartido perduraron, guiando su inquebrantable compromiso de honrar el legado de Diana y proteger a su familia. Unido por el amor y la pérdida, Carlos protegió el legado de Diana. Sin embargo, tras el duelo público, se produjeron acciones que lo perturbaron profundamente. ¿Qué sucedió realmente tras su trágica muerte que lo enfureció? Ahora, profundicemos en las impactantes maneras en que el protocolo real priorizó la imagen sobre el corazón de los niños. El paseo del ataúd que atormentó a Harry. En aquel inolvidable día de septiembre de 1997, el mundo fue testigo de una imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva. Dos niños pequeños seguían solemnemente el ataúd de su madre, la princesa Diana. Para millones de personas que lo veían por televisión y llenaban las calles de Londres, la procesión parecía la personificación del coraje y la serenidad. Una muestra pública de dolor transformado en fuerza silenciosa. Cada paso que daban los chicos era grabado por cámaras, cada mirada sin lágrimas, magnificada y transmitida a través de los continentes. Su silencio era elogiado como estoicismo, su duelo, interpretado como valentía. Sin embargo, tras las pulidas imágenes y las narrativas mediáticas se escondía una realidad mucho más dolorosa y compleja. Una que Charles Spencer, devoto hermano de Diana, conocía íntimamente. La versión oficial difundida por el palacio sugería que los jóvenes príncipes habían decidido, por voluntad propia, desfilar en la procesión fúnebre. Pero Spencer, con un profundo conocimiento tanto de la naturaleza de su hermana como del rígido funcionamiento de la institución real, conocía la verdad. No había habido una verdadera elección. William y Harry eran niños que navegaban por lo impensable, expuestos a la luz de un escenario global por el mismo sistema que se suponía debía protegerlos. El paseo tras el ataúd de su madre, presentado como un acto de valentía personal, era en realidad un ritual impuesto por el protocolo, una actuación simbólica diseñada para defender la imagen de la monarquía a un costo personal devastador. Para Harry, que entonces tenía tan solo 12 años, aquella marcha solemne se convirtió en algo más que un recuerdo fugaz. Se transformó en un trauma imborrable. Cada destello de las cámaras que habían seguido cada uno de sus pasos era la huella imborrable de un día que ningún niño debería tener que soportar. Los llantos del público, el dolor creciente que los rodeaba y las expectativas inquebrantables de la institución convergieron en un momento de profunda e incomprensible tristeza. Cada paso parecía medido, camerada, escrutada, sin dejar espacio para el dolor genuino, el consuelo ni las expresiones naturales de pérdida que un niño requiere. Para Spencer, la procesión se convirtió en la prueba irrefutable de la dura realidad de la vida real. Ilustraba cómo la institución, atada a la tradición,
El protocolo y la búsqueda incesante de la imagen pública había subordinado voluntariamente el bienestar emocional de dos niños para proteger su imagen. En los años siguientes, recordó ese día no solo como un momento de angustia personal para sus sobrinos, sino como una dura advertencia sobre el coste humano de la jerarquía rígida y la priorización de la apariencia sobre la empatía. La imagen de William y Harry caminando tras el ataúd de su madre quedó grabada en la historia, no solo como una escena de duelo colectivo, sino como evidencia de un sistema que exigía sacrificio a los más jóvenes y vulnerables. Para Spencer, el paso del ataúd simbolizaba la tragedia, el dolor, el control y el costo del protocolo para los niños. Pero más allá del espectáculo público, ¿cuánto le dolió la muerte de Diana al propio Spencer? Descubramos ahora las reflexiones íntimas de Charles Spencer sobre el dolor persistente y el impacto duradero de la pérdida de su querida hermana. Un vacío irreemplazable. Charles Spencer, noveno conde Spencer, ha hablado durante mucho tiempo con notable honestidad sobre el profundo impacto emocional de la prematura muerte de la princesa Diana y el vínculo perdurable que compartieron a lo largo de sus vidas. La pérdida de su hermana, reveló, fue más que una tragedia personal. Fue, en sus propias palabras, una amputación. Las palabras capturan la profundidad de un dolor visceral y constante. Perder a alguien que había sido parte fundamental de la vida desde la infancia, alguien con quien compartías bromas, confidencias y momentos cotidianos, es sentir un vacío inllenable. Para Spencer, Diana no solo era familia, sino también compañera, confidente y una presencia constante cuya ausencia dejaba un vacío irreparable. Reflexionando sobre la experiencia de perder a un hermano o hermana, la naturaleza de dicho duelo. A diferencia de las amistades o los vínculos románticos, los hermanos ocupan un lugar único en la vida. Forman parte de los primeros recuerdos, los años fundacionales de la identidad y el ritmo diario del crecimiento. La muerte de una persona así deja un vacío profundamente personal y persistentemente inquietante. Para Charles, este vacío no era solo emocional, sino que estaba entrelazado con los recuerdos de experiencias compartidas, risas e incluso los momentos cotidianos que ahora se volvían imposibles de revivir. Charles had escrito, con serena conmoción, la naturaleza surrealista de la vida tras la muerte de Diana. Durante años, se sorprendía pensando que debía llamarla para contarle una historia, un chiste o una reflexión, solo para recordar que esas conversaciones eran ahora imposibles para siempre. Su sentido del humor y comprensión compartidos habían sido una parte permanente de su vida, y la repentina imposibilidad de esa conexión acentuó la sensación de pérdida. La comprensión de que esos momentos familiares nunca podrían volver hizo que el dolor fuera más complejo y complejo. En sus memorias, una escuela muy privada, una memoria, Charles reflexionó aún más sobre cómo la muerte de Diana simbolizó la pérdida de una parte clave de su infancia. Tantos recuerdos se entrelazaban con su presencia. Las travesuras, las confidencias, los entendimientos discretos. Y sin ella, una parte de sus años de formación se sintió irremediablemente alterada. La profunda conexión entre ellos garantizó que su ausencia nunca fuera temporal. Dejó una huella imborrable en su vida, moldeando su perspectiva sobre la familia, el amor y la vulnerabilidad. A través de estas reflexiones, Charles Spencer no solo transmite el vínculo íntimo que compartió con Diana, sino que también ilumina el profundo impacto humano de su pérdida. Sus palabras recuerdan al mundo que el duelo no es un momento único, sino un viaje continuo, moldeado por las personas que dejan la huella más duradera en el corazón. El dolor perdura, el amor deja huellas imborrables, y el recuerdo de Diana moldea cada corazón que tocó. Pero ¿podrá Spencer hablar alguna vez con la fuerza suficiente para que el mundo lo escuche? Ahora, profundicemos en el explosivo panegírico de Charles Spencer, quien revela las verdades ocultas tras las trágicas horas finales de Diana. Rompiendo el silencio real, dentro de los sagrados muros de la abadía de Westminster, se desarrolló un momento que hizo añicos siglos de tradición real. Charles Spencer, el noveno conde Spencer, dio un paso al frente, no solo para rendir homenaje a su querida hermana, Diana, princesa de Gales, sino para enfrentarse a los poderes y presiones que la habían perseguido sin descanso. Con mesurada determinación, subió al púlpito, y en su voz resonaban tanto dolor como justa indignación. Pintó un crudo retrato de Diana como la persona más perseguida de la era moderna,
una frase que atravesó la solemnidad de la abadía y resonó en los corazones de quienes la escuchaban en todo el mundo. Las palabras de Spencer no eran un simple lamento, sino una acusación contundente. Expuso la despiadada maquinaria de la prensa, cuyos flashes habían perseguido a Diana durante décadas, invadiendo cada momento privado y convirtiendo su vida en un espectáculo público. Más aún, puso en un espejo a las mismas instituciones que la rodeaban, estructuras formales que no la protegieron, reconfortaron ni defendieron en los momentos en que más la necesitaban. En ese espacio de grandeza y protocolo centenario, su voz resonó con un desafío poco común, desafiando las convenciones que exigían silencio y serenidad por encima de la verdad y la empatía. Mientras hablaba, su promesa de proteger a los hijos de Diana, Guillermo y Enrique, resonó por la nave, un juramento atronador que rompió la quietud ceremonial. Esta no fue solo una declaración de resentimiento, sino de deber y amor. Los aplausos, poco comunes en actos tan solemnes, resonaron en la asamblea, un reconocimiento espontáneo a la honestidad y la valentía, que rompió con las rígidas expectativas de la realeza. Cada ojo y oído en aquella abadía fue testigo de una verdad que la tradición y el decoro no podían contener. El sufrimiento de Diana no fue un accidente trágico, ni una cruel casualidad. Fue producto de fuerzas implacables, los medios de comunicación, las expectativas y la negligencia sistémica que la habían ensombrecido hasta su último aliento. El panegírico de Spencer transformó la ceremonia de un ritual de duelo a un ajuste de cuentas histórico. Sus palabras ofrecieron claridad a un mundo afligido, revelando las dimensiones ocultas de la pérdida, que se extendían mucho más allá de lo personal. Millones de personas que lo vieron en las pantallas de televisión de todos los continentes comprendieron, quizás por primera vez, que la vida de Diana, si bien celebrada, se había visto limitada por presiones invisibles para el público, presiones que su familia y sus hijos seguirían soportando mucho después de la ceremonia. Esto fue más que un discurso, fue una declaración histórica de responsabilidad y conmemoración. Al hablar con tanta precisión, honestidad y valentía, Charles Spencer no solo honró la memoria de su hermana, sino que también estableció una narrativa perdurable. La vida, las luchas y el legado de Diana estaban entrelazados con fuerzas que no podían simplemente ignorarse. En ese momento solemne, la abadía se convirtió tanto en escenario de duelo como en foro para la verdad, ofreciendo una visión excepcional de las realidades tras la corona, las cámaras y los titulares. Las palabras de Spencer rompieron el silencio, revelando verdades ocultas, exponiendo la traición y salvaguardando el legado de Diana. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿quién cumplirá este juramento para proteger verdaderamente su memoria? Ahora, profundicemos en cómo Harry desafió valientemente la tradición real para honrar el legado de su madre. Rompiendo el ciclo, el silencio que se apoderó de la casa de Windsor en 1997 no se desvaneció con el tiempo. Sembró semillas invisibles que seguirían teniendo consecuencias durante décadas. La escalofriante moderación de aquellos primeros días, marcada por el protocolo formal y las declaraciones cuidadosamente medidas, dejó profundas huellas en los jóvenes príncipes. Guillermo y Enrique. Para Enrique, el trauma de caminar tras el ataúd de su madre, con cada paso observado por millones, no fue solo un recuerdo fugaz, se convirtió en un momento decisivo, una herida que permaneció grabada en su mente mucho después de que los últimos dolientes se dispersaran. Cada destello de una cámara, cada muestra pública de dolor observado por el mundo, le recordaba la vulnerabilidad y el escrutinio que rodearon a su madre, la princesa Diana, hasta sus últimas horas. Años después, Harry presenció un eco inquietante de ese mismo escrutinio dirigido a su propia esposa, Meghan. La incesante atención mediática, a menudo intrusiva y hostil, combinada con un distanciamiento institucional que parecía inmune a la empatía, reflejaba las presiones que habían acosado a su madre. Los patrones de control, las expectativas y la rígida exigencia de compostura seguían muy presentes, como si se hubieran ignorado las lecciones del pasado. Harry reconoció el peligro. Sin intervención, el mismo ciclo de exposición, tensión emocional y falta de protección que definió los últimos años de Diana continuaría, repitiéndose en su propia familia. A diferencia de 1997, Harry optó por la acción. En 2020, él y Meghan tomaron la decisión sin precedentes de distanciarse de sus deberes reales formales.
alejándose del esplendor de la vida oficial en el Reino Unido. Esta decisión no nació de un desafío en sí mismo. Fue un esfuerzo deliberado por romper el patrón que había consumido a su madre y salvaguardar el bienestar de su familia. La decisión de alejarse de la tradición y las expectativas fue valiente y profundamente personal. Simbolizó la negativa a aceptar un sistema que priorizaba las apariencias sobre el bienestar humano, y la insistencia en que la autonomía personal y la protección de los seres queridos no podían sacrificarse en aras del protocolo. En esta audaz decisión, las advertencias de Charles Spencer tras la muerte de Diana encontraron eco. Su insistencia en que la fría indiferencia de la institución había perjudicado tanto a Diana como a sus hijos se vio reflejada en la decisión de Harry de recuperar el control de su propia vida y la de sus seres queridos. Una vez más, el legado de Diana reveló su doble naturaleza. Fue una historia de profunda tragedia, sí, pero también de desafío, de desafiar sistemas diseñados para priorizar la imagen sobre la humanidad. Su influencia se extendió mucho más allá de su vida, moldeando decisiones, inspirando instintos protectores y recordando al mundo que el verdadero cuidado y la compasión no pueden verse limitados por la tradición. Al retirarse, Harry no solo honró la memoria de su madre, sino que también transmitió una lección atemporal. El valor de la vida humana, el amor y el bienestar siempre debe prevalecer sobre los rígidos códigos de la apariencia. El protocolo y las expectativas. Harry desafió siglos de tradición real, protegiendo ferozmente a su familia mientras continuaba el legado de Diana. ¿Pero qué revela esto realmente? Podría revelar cómo Diana fue traicionada tanto por la prensa como por el protocolo, dejando a sus hijos atrapados en el silencio en lugar de ser alimentados con amor. Descubramos la impactante verdad. La impactante revelación de Charles Spencer. La furia de Charles Spencer. El desafío inquebrantable en sus palabras y la carga emocional que soportan los príncipes Guillermo y Harry son mucho más que recuerdos de dolor. Son una prueba irrefutable. Prueba de que Diana, princesa de Gales, fue perseguida sin descanso y finalmente traicionada tanto por la prensa invasiva como por las rígidas estructuras del protocolo real. Prueba de que sus hijos, en lugar de ser acunados en consuelo y comprensión, fueron arrojados a un mundo que exigía silencio, serenidad y una resistencia indescriptible para su edad. Prueba de que el frío y mesurado desapego de la monarquía dejó heridas no solo visibles en gestos públicos, sino grabadas en la esencia misma de la vida de los niños. No eran meras historias ni agravios abstractos. Eran evidencia tangible y viviente de un sistema que priorizaba la apariencia sobre la humanidad. Ese fatídico día de septiembre de 1997, Spencer pronunció un mensaje que asombró al mundo, no con afirmaciones sensacionalistas ni conspiraciones, sino con la penetrante claridad de la verdad. En la silenciosa grandeza de la abadía de Westminster, sus palabras trascendieron siglos de decoro real cuidadosamente conservado. Nombró a los cazadores, responsabilizando a los paparazzi por su incesante persecución, y al hacerlo, trazó una línea entre la negligencia, la explotación y la responsabilidad. No se inmutó ni se ablandó. Su discurso fue un desafío directo a las fuerzas que contribuyeron a la trágica muerte de su hermana. En su desafío, ofreció más que tristeza. Hizo un llamado a la conciencia, la protección y el reconocimiento, haciendo imposible que el mundo ignorara el costo humano tras los titulares. La promesa de Spencer de proteger a los hijos de Diana no fue una ceremonia. Fue una promesa forjada en el crisol de la pérdida. Guillermo y Harry, jóvenes y vulnerables, se vieron protegidos no por una tradición vacía, sino por la férrea determinación de un tío que comprendía tanto los peligros que acechaban, tras las puertas del palacio, como el profundo vacío emocional que dejaba la ausencia de su madre. Las cicatrices que llevaban eran visibles en su postura, en sus fugaces expresiones, y en los momentos en que el dolor resurgió a pesar de la expectativa pública de serenidad. Cada mirada, cada pausa en la conversación, daba testimonio del peso de su infancia, una carga impuesta no solo por el destino, sino por un sistema incapaz de nutrir, consolar ni priorizar su bienestar. Con sus audaces palabras y acciones, Charles Spencer desveló las verdades ocultas que rodeaban la tragedia de la princesa del pueblo. Reveló una cruda realidad donde la vulnerabilidad humana se ocultaba bajo el peso de una rígida ceremonia.
donde el dolor y el llanto de toda una nación se topaban con un silencio escalofriante por parte de la misma institución que debía proteger, consolar y guiar a quienes estaban a su cuidado. Al nombrar con valentía a los implacables cazadores y jurar proteger a sus hijos, Charles Spencer reveló una verdad que resonaría a lo largo de las generaciones. Expuso el peso de la traición, exponiendo las fuerzas que persiguieron implacablemente a Diana y dejaron cicatrices imborrables en sus seres queridos. Sus palabras transformaron el dolor en evidencia innegable, convirtiendo el dolor en un testimonio conmovedor. Lo que se desató no fue solo duelo, sino una revelación, una claridad entrelazada con angustia, que demostró la magnitud de la vida de Diana, sus luchas y su perdurable legado. Pero, ¿qué opinas de la prueba del hermano de la princesa Diana que asombró al mundo? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios.